ya es miércoles, ya se fue otra semana y no he hecho ejercicio, no empecé la dieta. Uf, el lunes empiezo. Hola, bienvenidos a este episodio de El lunes empiezo, que además vamos a empezar con las entrevistas también con las personas que les platicaba en el primer episodio, que son cercanas, que además han logrado cosas muy interesantes en el deporte en el que se dedican y que además son personas como nosotros que tienen un trabajo, que tienen familia, que tienen mascotas, que tienen las miles de responsabilidades también, además de ser deportistas, y no solo son atletas, como muchas veces vemos que los grandes atletas solo son atletas y por eso logran cosas tan maravillosas, pero esta vez tenemos y platicaremos con personas comunes y corrientes que han logrado grandes cosas aún con todo lo demás que tienen que hacer. Entonces, quiero darle la bienvenida a quien también fue en un momento un colega de trabajo y ahora ya se volvió, además de colega de trabajo, un amigo. Y pues les presento a Gonzalo Nadal. Hola, Gonzalo, bienvenido. Hola, Excel. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Pues primero quiero que sepas que Frank también te dio la bienvenida, por eso estaba ladrando. De Frank. Primero que nada quiero que nos platiques cómo es que fue que llegaste a hacer fit o al ejercicio, cómo empezó tu acercamiento o cómo fue tu acercamiento, mejor dicho, al ejercicio. Mira, yo creo que sí son cosas tal vez diferentes, ¿no? O sea, yo creo que uno puede hacer ejercicio sin tener un estilo de vida más sano. eh, y creo que en el momento en el que se juntan ya cambia un poco la dinámica, ¿no? Porque tiene que ver con la conciencia de algo. Yo empecé a hacer ejercicio pues de niño, yo creo que por dos razones. La primera es porque a mi papá le gustaba mucho hacer ejercicio, era un tipo que además tenía como unas capacidades particulares, o sea, un tipo tenía como muchas capacidades atléticas, un tipo corría muy bien, o sea, corría maratones y tenía o sea, muy buenos tiempos, estaba abajo de las 2 horas y media, tipo corría duro. Y es como que yo siempre lo veía como algo admirable, ¿no? Cuando ves a tu papá y es un poco tu héroe en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, pues porque a mí lo que me divertía era jugar fútbol de niño y jugar lo que fuera, ¿no? O sea, jugar fútbol americano, jugar vóley, lo que hubiera en la escuela y pues también de niño pues, iba jugando. Entonces, yo creo que en mi caso pues hubo como un inicio lúdico, ¿no? Entonces, y creo que es muy bueno, ¿no? El deporte como esta actividad pues, que te divierta, ¿no? Y que no sea necesariamente lo que muchos niños hacen, que solamente están jugando videojuegos, ¿sabes? Yo también entiendo que hay como un contexto que hace que sea a veces más complicado tener actividad física, pero yo sí creo que la actividad física tiene un montón de beneficios cuando eres niño, no únicamente en términos pues, físicos, como su nombre lo dice, sino en términos de carácter, sociales, y demás, y que ayudan un montón. Entonces, yo te diría que pues, yo empecé haciendo deporte pues, para divertirme. Yo jugaba fútbol de niño. Todo el mundo tiene un pasado tenebroso, entonces yo jugaba en el América cuando estaba chiquito. Las Muy fuerzas básicas. tenebroso, ¿eh? Cuando era niño, pero bueno, pues, ningún papá es perfecto. Pero después rectifiqué el camino y cuando empecé a jugar, la verdad es que en el fútbol era muy bueno, o sea, jugaba más o menos, era como un dron, pero no era tan bueno. Y como a los 14 años, me fui a probar con los Pumas, pero a jugar básquet. Y jugué ahí básquet algunos años. Entonces, me quedé en el equipo, era seleccionado, éramos campeones de la ciudad y jugábamos nacionales y demás. Y creo que ahí fue donde tal vez sí ya hubo como una conciencia un poco más clara de que había que entrenar y había que tener un cierto sacrificio para poder tener algún tipo de resultado. Cuando jugaba fútbol pues, me divertía, pero cuando jugábamos básquet y sí, pues, estaba compitiendo contra otros para tener un lugar. Después
estábamos compitiendo contra otras escuelas o equipos que a veces eran o de prepa popular o del israelita o quien fuera, había una conciencia de que tenía que esforzarme o teníamos que esforzarnos como equipo para poderle ganar a los demás. Entonces creo que ahí como que se iba construyendo también como esta cosa que es competitiva y que creo que es muy importante en la formación de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que así fue como empezó más o menos, ¿no? Pero justo qué padre que dices que empezaste desde muy niño como inspiración de tus papás, porque no todas las personas tienen esa posibilidad de ver a sus papás haciendo ejercicio. O sea, me imagino que también hay muchos niños que tienen a sus papás trabajando mucho tiempo o que pues también no traen esa quizá cultura o ese chip del deporte, de hacer actividades físicas. Y otra que sin duda los tiempos sí han cambiado mucho y ahorita vemos a los niños pues pegados a las tabletas, a los videojuegos y el ejercicio es muy reducido. Pero Frank dice que está de acuerdo también. Okay. Está muy participativo el día de hoy, Frank, en este podcast. Entonces, sí, qué padre que de niño empezaste como con estas actividades y después ya que entendiste que se tenía que entrenar para lograr algo más, eh, pues consolidado, ¿no? Más resultados, más hago ocupar lugares. De ahí, ¿cómo fuiste? O sea, yo te conozco porque nadas, pero ahora me cuentas toda esta background de fútbol, de básquet. ¿Qué siguió después de que ya estabas en el básquet? Ya que tenías esta conciencia de que que se había que entrenar para lograr algo, de ahí, ¿cómo fue tu camino? Mira, lo que pasa es que yo desde niño tenía, jugando fútbol, me lastimé la rodilla. Entonces, yo tenía la rótula lateralizada, entonces a mí se me dislocó muchas veces. Y cuando yo pasé al equipo mayor de los Pumas, cuando estaba pasando de categoría, pues la exigencia era mayor, ¿no? Y en un entrenamiento iba corriendo en los viveros y pues, la rodilla se me zafó y no me lo podía acomodar, o sea, fue un desastre. Entonces, hubo un momento en el que yo decidí que no, ya no podía seguir jugando ahí, por lo menos en ese momento. Y entonces dejé por un tiempo como que, no sé si podemos llamarle que era alto rendimiento, pero sí un deporte, o sea, una dinámica más demandante, ¿no? En ese momento. Jugué fútbol un rato en la universidad y después yo hacía ejercicio, pero hice ejercicio bueno, siempre, pero durante muchos años, tal vez con una pausa de 2 años, cuando estaba empezando como a trabajar con más fuerza, pues más formalmente, digamos, y 2, 3 años tal vez lo dejé y después regresé, pero sobre todo porque me sentía bien. O sea, a mí lo que pasa es que me siento bien cuando hago ejercicio, ¿no? Entonces, regresé a seguir corriendo y a hacer un poco de gimnasio, pero cuando tenía como 27 años, estaba corriendo en CU y la rodilla me tronó feo, ¿no? Y entonces cuando me truena y que, o sea, como que siempre pensé que había que seguir, pero fue un momento en el que dije, es que, o sea, no puedo seguir igual, porque si sigo igual o sea, voy a quedarme con una lesión que ya no va a ser, no me va a permitir tener una vida normal. Yo muchas veces pensaba con qué tipo de dolor podía vivir, ¿no? Porque me dolía. Sí, O sea, claro. qué tanto podía aguantar para poder seguir mi vida diaria. Pero en un momento que dije, ya no me va a hacer bien. Entonces empecé a buscar doctores para operarme, pero sabía que yo no, o sea, yo no quería parar, o sea, yo no quería dejar de hacer ejercicio. Entonces busqué una alberca y yo no había nadado desde que estaba en la primaria, tal vez, primeros o sea, siempre me gustó mucho el mar, siempre me gustó mucho el agua, porque a mi abuelo le gustaba mucho el mar, pero no lo hacía, digamos, como, o sea, no entrenaba, o sea, como una actividad formal. Entonces busqué una alberca que estaba cerca de casa de mi mamá como a los 27 años y empecé a nadar. Este, Me operé de la rodilla. La verdad es que mi recuperación fue muy rápida y muy buena, porque pues yo que por lo mismo, porque tenía en la cabeza que yo quería seguir haciendo ejercicio rápido. Y en un mes yo estaba, no te diría que al 100%, pero estaba en un nivel
bueno, y mi operación fue fuerte, o sea, no fue una operación, ni fue artroscopía, o sea, o sea, fue medio de caballo. Y tengo cicatrices grandes en la rodilla. Y entonces empecé a nadar a partir de eso. O sea, sí llegué al agua. Esto que dices de las lesiones es porque también en algunos momentos cuando yo me he lesionado, se siente esta frustración horrible de que ya no puedes hacer nada o que quieres hacerlo, pero justo como dices, ¿con qué dolor o hasta qué nivel de dolor puedes aguantar para seguir? Pero creo que sí es muy importante que nos detengamos y valoremos justamente si vale la pena seguir con ese dolor y entrenando y haciendo, o le paras, te curas, digamos, te atiendes y le sigues, ¿no? Porque me imagino que también no ha de haber sido muy fácil para ti y sobre todo en una operación así, la paciencia. Sí. Yo creo que el tema es un tema complicado porque yo creo que sí tiene uno que saber distinguir qué tipo de dolor tiene y con qué, o sea, cuando ya uno se está poniendo en un riesgo, pero también depende del momento. Y esto, la verdad es que, por ejemplo, me ha pasado que he estado cerca de alguna competencia o algún cruce en el mar y tengo algún dolor y sí voy con el doctor para decirle, no me digas que pare, dime cómo seguir, o sea, porque yo tengo que seguir. O cuando estás a la mitad de algo que es importante y sientes dolor, vas a acabar, o sea, no te vas a parar, ni modo, ¿no? Esto tal vez no es lo más sano, pero hay veces en la vida que sí tienes que seguir, hay veces que sí, tienes que aguantar el dolor, ¿no? Y hay veces que no. Eso creo que también es una decisión muy personal, pero creo que cuando te pones en riesgo y puedes tener una lesión grande, paras, una grande paras, o puedes poner en daño tu integridad, o, ¿no? Paras. Claro. Este, pero si es algo manejable, pues sí, muchas veces sigues, la verdad. Oye, y cuando saliste de la operación y de todo esto, ¿tuviste como rehabilitación en algún lugar en particular o tú solito o cómo fue esta No, recuperación? yo, el doctor que me operó me recomendó con un fisioterapeuta, entonces yo lo que hacía es que porque la rodilla la tenía enorme, entonces eh, renté una maquinita que lo que hacía era doblarte la rodilla así, poco a poquito cada día. Entonces yo hacía una hora de eso en la mañana y una hora en la noche, y el fisio iba a mi casa como 3 veces a la semana y me ponía ejercicios que eran muy parecidos a lo que sería algo de pilates en mat, ¿no? No en reforma. Entonces, yo hacía igual una hora de fuerza en la mañana y una en la tarde, porque, o sea, no podía ni siquiera levantar. Cuando te hacen este tipo de cirugías, pierdes el tono muscular, entonces no puedes mover. Entonces, era reconstituir el músculo. Pero también creo que cuando has hecho ejercicio toda tu vida, el músculo lo regeneras bien rápido, ¿no? El cuerpo tiene memoria, entonces es mucho más rápida la recuperación de un cuerpo que está más o menos trabajado a uno que pues, nunca, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó mucho. O sea, parte yo era muy disciplinado con mi rehabilitación, o sea, hacía 4 horas diarias fuertes, y luego como a las 3 semanas me metí al agua y empecé a nadar poquito, o sea, lo que podía, y como al mes y medio estaba yo bien, o sea todavía normal. Entonces, Qué pero pues, chido. sí, la rehabilitación es tanto o más importante que la operación. O sea, es fundamental tener una buena rehabilitación. Sí, claro, y como muchas personas dicen, te lesionas, paras y ahí te quedas y hasta que ya no te duela, regresas, ¿no? Yo justo con mi fisio también me he platicado mucho de este tema y lo que dices, creo que es más importante la rehabilitación y todo lo que hagas para fortalecerte otra vez, como tus músculos, ya sea la rodilla, la pierna, lo que sea que te hayas lesionado, porque si paras y ya dejas de moverte porque por X razón, creo que eso sí es más dañino porque el cuerpo como que, no sé, siento que a lo mejor se le olvida o no, pero creo que es peor no estarse moviendo a que aún después de todo esto, obviamente con los ejercicios o lo que realmente te sirve para ese Sí. recuperarte, ¿no? Y bueno, y ya que avanzaste, que empezaste como ya a nadar y todo, ¿cómo fue que empezaste a hacerte más, digamos, más profesional? ¿Tuviste un coach? Porque déjenme contarles que Gonzalo
es un gran nadador en aguas abiertas, ha logrado cosas bien padrísimas. No quiero decirlos porque él, él lo explica mejor y mucho más emocionante, pero yo cuando escuché que iba a hacer eso, de verdad me impresionó porque dije, ay, este cuate es mi jefe, digamos, de alguna manera en el trabajo, y tú lo ves así como muy normal y que platicamos esto y lo otro y así, pero y de repente te dice, ay, es que cruzó un montón de kilómetros a mar abierto y yo, ¿qué? Entonces, eso a mí me sirvió también como para conocerlo, sí, también de esa disciplina y esa capacidad que tenía para hacer cosas de largo, eh, ¿cómo se dice? De tiempos más De larga largos, distancia. de resistencia y que a veces en el trabajo necesitamos también estar bajo presión y que sabía que en él había una habilidad para trabajar con ese tipo de situaciones. Entonces, cuéntame cómo es que fuiste llegando o acercándote más ya a esta parte más profesional del nado. Pues mira, yo empecé a nadar digo, un poco recreativo y tal vez o sea, entrenaba normal, nadaba 3, 4 veces a la semana, iba al gimnasio y después hubo una competencia en Bacalar y fui con mi primo y nadé poquito, nadé 2,5 kilómetros, fue la primera vez que nadé en aguas abiertas. Nadé un par de veces ahí, un par de veces no es cierto, en Playa del Carmen, había unas competencias. Íbamos un poco así para pues, para probar lo que era nadar en aguas abiertas y también era un tema un poco familiar, iba con mi primo que nadaba bien. Y un par de años después me cambié de alberca. También fue un poco casualidad, me cambié de alberca y conocí a Nora Toledano. Nora Toledano es, yo creo que, sin temor a equivocarme, la mejor nadadora de aguas abiertas que ha habido en México. Es una bestia, la verdad. Es una super nadadora, está en el Salón de la Fama. Además, es curioso porque es un deporte en el que yo creo que los mejores atletas o las mejores atletas son mujeres. Sí, Este, y yo, si me preguntas a quién admiro en este deporte, o sea, se me ocurren 10 mujeres y tal vez uno o dos hombres, pero sí, sí eso. hay un tema interesante ahí de género incluso. Entonces, me la encontré en la alberca y ella me invitó a nadar con ellos. Entonces empecé a entrenar. Y y sí, fue un cambio muy importante, porque antes la verdad es que pues, no me entrenaban, yo me entrenaba un poco como yo. Algún día me agarró un entrenador por ahí, me entrenó para algo, pero no, en realidad no era muy formal. Y entonces ella me empezó a entrenar. Y sí empezó a subir mucho el volumen de entrenamiento. Y yo iba con el equipo y nadaba, y de repente un día me dijo, oye, ¿y tú qué quieres hacer? Y no tenía mucha idea. Y le dije, bueno, pues yo quiero nadar, no sé, ¿por qué no cruzamos de Cancún a las mujeres? Y le pregunté cuánto tiempo crees que necesito para entrenar, ¿no? Dijo, yo que me vi muy fregado y me dijo, no, pues como 8 meses más o menos. Pues, Entonces empecé a gracias. entrenar. Y en el Inter pues, fui a hacer una competencia, a, se llama la Ruta del Arrecife, que está cerca de Cancún, que era había un calificativo para nacionales y pues ahí fui a competir, luego fui a Los Cabos a nadar 7,5 y llegué a Cancún. Y yo me acuerdo que, o sea, en ese momento para mí era como cruzar el Atlántico, ¿no? Eran 10 kilómetros, que es la distancia de maratón, de aguas abiertas. Me acuerdo que estaba yo parado ahí como solo en la costa y había mucha gente. En esas competencias iban algo, o sea, 2,000 personas tal vez. Es mucho menos gente la que va a una competencia de aguas abiertas que un maratón o un triatlón. En realidad, Claro. sí es poca gente, no es mucha, por varias razones, ¿no? Y entonces me acuerdo que la veo, porque pues, llevaba varios nadadores, y le digo, ¿qué hago, no? Es un poco estúpida ¿Y la ahora pregunta. qué? Pues nada, llega al otro lado, ¿no? Pero me acuerdo que me dijo, mira, los primeros 20 minutos, encuentra un paso, hazlo tranquilo, apoya, encuentra tu ritmo y apunta a la orilla, 1 kilómetro antes, como si supiera medio 1 kilómetro, te clavas, ¿no? Y como pude llegué, ¿no? Y cuando llegué, bueno, me costó, ¿no? No fue para nada fácil, es como que dije, yo soy un crack para esto, o sea, me costó mucho,
y cuando acabé dije, esto no lo vuelvo a hacer. Y Pues pasa, siempre, yo siempre digo lo mismo. Digo, esto no lo vuelvo a hacer. Y llegué, me dormí, me comí las hamburguesas y yo dije, ¿no? Pero es muy curioso porque después de eso me entró una tristeza, me entró mucha tristeza. Porque pues, me preguntó Nora, me dijo, ¿por qué estás triste? O sea, y le dije, ¿por qué? Y eso es común, porque tienes como tanta expectativa de hacer algo y toda tu vida gira alrededor de eso, que cuando lo acabas, dices, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, durante los siguientes meses, año más o menos, me puse a competir todo lo que había. O sea, me dijo, compite, compite, compite. Entonces empecé a competir, 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 competir. La cosa que hubiera, cosa que metía. El primero Oceanman que hubo en México vine a competir, ¿sabes? O sea, empecé a competir. Y estuvo bueno porque me dio ritmo, ¿no? Pues, me ayudó a... Pero yo tenía claro que por varias razones, tal vez mi mayor fortaleza no era la velocidad, sino la resistencia. Este, porque, no sé, o sea, yo digo, a ver, cuando tú haces esto desde niño tienes otro tipo de habilidades que cuando lo empiezas a ser más grande. Pero yo también sabía que podía compensar con otras cosas, ¿no? Podía compensar, o sea, con mi cabeza y con mi fuerza, o sea, que yo sabía que era fuerte. Entonces, yo quería probar una distancia más grande. El cruce que mucha gente quiere hacer es les- después de que hacen como distancia maratón, es el estrecho de Gibraltar, porque de los mares grandes o de los conocidos es el más fácil. Son como 14 kilómetros, 15 kilómetros entre sales de Tarifa y llegas a Marruecos. Y es como, digamos, interesante, atractivo, porque vas de un continente a otro, ¿no? Pero en realidad, si lo comparas con otros cruces grandes, no es tan difícil, ¿no? Son cosas 4 horas más o menos, 4 horas y media. Entonces yo busqué cuatro lugar horas ahí, y media nadando, sí, más o menos. voy. Entonces digo, yo en Cancún había hecho como 3 más o menos, no me acuerdo. O sea, lo he hecho varias veces y depende de cómo sean las condiciones, pero pues entre 2 y media y 3 cachitos lo que he hecho. Entonces, y sabía o sea, yo quería eso, pero era muy difícil encontrar lugar. Entonces me puse a buscar una opción para hacer algo parecido, porque quería saltar, o sea, sí quería nadar más distancia, ¿no? Y entonces encontré que había un reto, digamos, que era se voy a cruzar el estrecho de Bonifacio, que era entre Córcega y Cerdeña, entonces, entre la isla de Cerdeña, que es la isla italiana, y Córcega, que es la isla francesa. Entonces, yo fui, busqué y le dije a Nora, oye, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Y me dijo, sí, sí, ve, yo sé. Porque pues, con Nora, y luego yo te cuento eso, pero con Nora mi función era como, casi como perro, ¿sabes? Que iba por el hueso, se lo traía, le decía, ¿qué más traigo, no? Y entonces yo quería hacer algo más. Entonces hice eso, me apunté, conseguí el barco, conseguí demás, ¿por qué conseguí un barco? Para allá. Cuando son todavía de 10 no necesitas nada, cuando son más largos necesitas o una lancha, o un barco o algo que te acompañe, ¿no? Entonces consigo todo este tema, me llevaron unos gringos que lo organizaban y los italianos y voy allá. Este, Fue interesante porque no lo había hecho, en ese momento no lo había hecho ningún latinoamericano todavía. Fui el primer latino que lo hizo y a la semana llegó una brasileña y lo hizo segundo, pero pues yo lo hice primero, fue primero. Eso nadie te lo quita, tú fuiste Nadie me lo primero y quita. ya, fin. Sí, es chistoso. Luego me busca gente, porque hay una página que es como de récords y demás, ahí aparezco, y entonces luego me busca gente para preguntarme cómo está, pues porque aparezco en la página. La verdad es que no es porque fui un poco antes que los demás, pero Sí, justo eso, todo esto que comentas y que te buscan, es porque justo te vas haciendo que uno no piensa, pero se va volviendo un poco inspiración para otras personas, para lograr cosas sí, eh, y seguir, ¿no? Porque, pues, qué padre que te sigan buscando y te pregunten, oye, ¿cómo lo hiciste o cómo fue? Porque sí, van para allá, pero pues tú fuiste el primero que lo hizo sí. Latinoamérica. Y, no, y el primero en el mundo que lo hizo en el sentido contrario, porque lo habían hecho siempre de Córcega a Cerdeña, y ese día, pero no fue premeditado, fue porque, quién sabe, o sea, no sé, en realidad no lo sé.
Lo O sea, cambiaron y no, al no revés. fue planeado, no lo planeaste así de al revés, ¿no? No, no. Y Y te sí enteras, o influye, sea, ¿eh? O sea, influye porque las corrientes cambian, entonces es como experimentar. Y experimentaron conmigo, porque sí fue un poco, o sea, fue algo pesado, ¿no? Y no sabían muy bien, y me decían vas a la mitad, y yo a la mitad. Los italianos son como mexicanos, son idénticos, ¿no? No más que en guapos. Entonces, es un desastre, güey. Entonces, decían vas a la mitad, y yo iba a la mitad, me iba peleando a la mitad del. Pero bueno, acabé. Y y yo creo que cuando acabé ese cruce, tuve como esta sensación, y creo que eso es tal vez lo más importante. Porque a veces te pregunta, ¿por qué haces esto? Y yo lo que creo es que, digo, puedes hablar de muchas cosas, pero hay una que me parece bien importante y es el poder. O sea, cuando tú sientes poder, y no poder desde una perspectiva eh, perversa o distorsionada, sino avaricia, el poder de porque avaricia, puedes ¿no? hacer cosas y puedes hacer algo, ¿no? Y sientes que tú tienes esta capacidad para hacer que las cosas sucedan. Es como una fuerza interior que es, yo creo, que de las cosas más valiosas que puede tener una persona. Eh, entonces, y como cuando acabé dije, pues sí pude, ¿no? O sea, porque claro, uno sí, sobre todo no somos una cultura, o sea, los gringos lo que tienen, la verdad, bueno en ese sentido, es que pues, se echan muchas porras y sí puedes, échale ganas, y sí puedes. Y los mexicanos o sea, no tenemos esa cultura de que sí puedes, ¿no? Y de inténtalo. ¿No? Y entonces yo creo que ahí empecé a aprender como eso, fue como el primer paso, ¿no? El primer como nivel que se desatoró fue el de ¡pum! El poder. Entonces, puedes y sigues intentando lo que sigue, ¿no? Este, la verdad es que fue muy bueno. Ese nado fue uno de los que ese año me acuerdo que puso Nora como en su presentación para el Premio Nacional del Deporte como entrenadora. Entonces como que además te vas sintiendo que vas formando medio parte de algo, ¿no? Y estuvo, sí, fue interesante. Esto justo que acabas de decir de ser parte de algo, creo que también es mucho que no sé si solo como los mexicanos, pero que a veces es como cada quien va por su lado, hace lo que puede y si encuentras un equipo que te reciba, pues dices, bueno, ya la armé. Pero muchas otras personas no encuentran como Sí, ese lugar, ¿no? Para encontrarse. sí. Ay, me emocioné mucho de que fueras el primero en el mundo de ir al revés y eso habla de ti de que eres necio y eres muy Contreras. Este, y después de ahí, ya que pudiste desbloquear ese poder, ese sí puedo hacer las cosas, puedo hacer que las cosas sucedan. ¿Qué fue lo que, o sea, lo que ya pensaste, o sea, hiciste, y lo lograste? Y estando en tu casa, por ejemplo, ¿qué fue lo primero que pensaste de qué sigue? O tengo miedo, ya no quiero, sí pude, pero ya me dio flojera, o qué fue eso que pensaste. Mira, después o sea, yo como lo veo, y no sé si otros nadadores lo ven igual, pero para mí es como distancias cortas, chiquitas, donde la gente va aprendiendo y va agarrando el onda. Después es la distancia maratón, que son los 10 kilómetros, que es donde mucha gente se queda y está bien, ¿no? 5 o 10 kilómetros, que son las competencias que además hay generalmente en los mundiales de natación y que hay como muchas competencias. Después yo creo que hay distancias medias, o sea, de larga distancia que son abajo de los 20 o los 20. Fueron como 17, 5 horas y pico. Y después vienen ya las distancias largas, ¿no? Entonces, después de acabar esto, yo creo que en el fondo de mi cabeza siempre estaba como ir a distancias largas, ¿no? Entonces, es cuando hablo con Nora y digo, bueno, pues, ¿cómo ves? Y la verdad es que un poco como ves, esperando que me dijera, vas, ¿no? Entonces, hay una cosa que es la triple corona de aguas abiertas, que es como tres nados de los más emblemáticos, que es uno, darle la vuelta a la isla de Manhattan, que son 46 kilómetros. Después es la isla de Catalina, que es de la isla de Catalina a Los Ángeles, son 33, 34, y luego el Canal de la Mancha, que es el más importante de todos, ¿no? Que es en línea recta son 34, 35, pero que acaba siendo mucho más por las corrientes. Entonces, lo que me dijo Nora fue, bueno, pues yo creo que ya estás listo, entonces aplica para Manhattan, que Manhattan de los grandes es el más fácil. O sea, sí,
sí hay una distancia importante en términos de dificultad entre Manhattan y los otros dos. Entre Catalina y el Canal hay menos distancia que entre Manhattan y estos otros. Entonces apliqué, y la verdad es que es muy difícil que te den lugar. En ese momento, siempre es difícil, en ese momento era más difícil. Oye, Y pero antes de eso, ¿cuántos años tenías para esto? Porque mucha gente cree que tienes que ser la persona muy muchísimo joven. más joven para No, hacerlo. yo creo que Bonifacio lo debe haber cruzado. Bueno, a ver, si nos vamos desde Cancún la primera vez 38, yo creo que Bonifacio 39, y creo que apliqué para Manhattan a los 40. Súper. Y en Manhattan califiqué a la primera, que tuve, a ver, tuve suerte, un poco, la verdad. O sea, tenía un buen tiempo, más o menos, ¿no? Te piden ahí un tiempo, unos tiempos. Pues mis tiempos estaban bien. Después tenía lo de Bonifacio, que me ayudaba como un currículum. Y incluso yo hasta pienso que tal vez había una cuota como de metamos al latino, ¿no? Porque era igual, era el único latino compitiendo. Ese sí era competencia. ¿Y cuántas personas entraban? No muchas, entrábamos, eran como 20 personas, algo así. Este, pero pues te entra esta cosa igual, ¿no? Pues soy el único, todos eran ingleses gringos, dos australianos, un israelí, yo, los Órale. competimos. Y yo al principio le decía, porque van por oleadas, ¿no? Entonces los que van más rápido van más atrás y los que van más lento empiezan antes. Por mí los dejan un ratito. Es un lado que, dependiendo de dónde salgas, está entre 7 horas y media y 9, ¿no? Y entonces yo le decía al que organizaba, le dije, no, es que yo soy lento, güey, mándame adelante. Y me decía, ¿pero cuánto tiempo haces? Me decía, dijo, no, tú vas atrás, güey. Le dije, no, mándame adelante. Bueno, el caso es que me mandan atrás. Es emocionante porque, si es poca gente, es impresionante, ¿no? Los ríos en Nueva York y vas con tu kayak, con tu banderita de México, ¿no? Entonces, pues, la verdad, sí, era emocionante, ¿no? Y ya me aviento al agua y como que yo no sabes muy bien a qué vas. Y un gran tema de las aguas abiertas, sobre todo en la distancia larga, es cómo saber administrarte, o sea, cómo conocer tu cuerpo y cómo administrarte. Porque tú no sabes cómo vas a reaccionar a la hora 4, 5, 6, 7. O sea, es mucho tiempo. Pero pues de repente iba nadando y vi una banderita de un kayak, o sea, una banderita de Estados Unidos, y dije, "Bueno, lo voy a atorar". Entonces empecé como que a nadar más rápido porque vi que podía, ¿no? Entonces vi que podía, y además, ojo, para Manhattan cambié mi vida por completo. O sea, y creo que esto sí tiene, te lo digo de una vez, pensando en lo que tú me dijiste de cuando, o sea, yo sabía que para poder nadar ya y entrenar lo que necesitaba entrenar para eso, tenía que cambiar mi vida. Entonces, fui con una nutrióloga y acepté todo. O sea, acepté no tomar alcohol, acepté quitar azúcar, acepté quitar muchas grasas, no todas, pero muchas. Acepté, acepté cambiar, ¿no? Y entonces creo que ahí sí hubo un giro, donde yo empecé a ver, si quieres esto lo vemos después, pero donde sí acepté cambiar mi estilo de vida radicalmente, ¿no? O sea, siempre hice ejercicio, pero ahí lo cambié radicalmente. Y si quieres después te lo cuento. Pero bueno, entonces, eso te lo digo porque cuando yo estaba en el mar, me sentía, bueno, en el río, me sentía muy fuerte. O sea, sí había como digamos, había un pago de haber invertido en mí, ¿no? De haber Sí, invertido claro. en entrenar gimnasio, en nadar todo lo que había que nadar, mucha distancia, ¿no? Entonces yo me sentía muy bien. Entonces yo podía, iba fuerte, ¿no? Y los pasaba. Entonces, pues también como era la primera larga, hubo un punto donde no aceleré lo que tenía que haber acelerado, pero quedé en sexto lugar, que no estuvo tan mal, ¿no? Órale, qué padre. Sí, y salí entero, o sea, salí entero, ahí fueron 7:44 y salí muy bien, ¿no? Entonces, Órale. cuando acabo Manhattan, pues dije, sí estoy fuerte, o sea, sí, sí aguanto, ¿no? O sea, me siento bien, ¿no? Oye, y justo como, o sea, es que me pongo a pensar en, o sea, sí ha de ser una cosa bien emocionante y que vas y que quieres y que rebasas y todo esto, pero nunca te tocó como tocar o pegarle o es que justo yo no he nadado en competencia y no sé mucho cómo va pasando esto, pero no te tocó que
de pronto te ibas medio chueco y chocabas con alguien, o cómo le hacen en esas. No, ahí va una lancha y un kayak. Entonces tú vas siguiendo al kayak. Entonces el kayak lo tienes al lado y él es tu guía, te va llevando. Ah, bueno, Entonces no pasa nada. Ahí sí, tuve una bronca porque el kayak me paró de más en algún momento. Porque me dijo, vas muy rápido para llegar a un cambio de corriente, porque cambian las corrientes a veces. Me dijo, ajá. si llegamos muy rápido va a estar un problema, entonces baja. Ahí me frenó un poco, si no, ¿Por qué era problema llegar rápido a ese cambio de corriente? porque si ¿O qué llegaba antes del cambio de corriente me iba a empujar para atrás. Entonces yo necesitaba llegar para cuando cambiara la corriente y agarrarla bien. Entonces lo tienen muy calculado los gringos, la verdad es que lo hacen muy bien. Y entonces en ese momento me pasaron dos, pues si no hubiera llegado como cuarto o tercero. Entonces, primero y segundo nunca los hubiera alcanzado, pero tercero o cuarto, pues igual y sí. Pero bueno, estuvo bien. Pero estuvo bien, sí, claro. Que justo en el tema de la preparación, yo conozco que, por ejemplo, para un maratón corriendo, sé que necesitamos meter que fuerza, que velocidad, que las distancias y largas y largas y largas. Quiero pensar que para la nadada estas distancias largas es similar, que tienes que hacer distancias también, etcétera. Eh, ¿Hacen también ustedes como ejercicios de técnica? ¿Cómo es una preparación para este tipo de nado tan largo y que pues evidentemente es mucho más que un maratón corriendo? Digo, ya para ultra trail, corriendo, pues sí, ya son Sí. otros cosas, ¿no? Pero, ¿cómo era este entrenamiento? O sea, ¿qué hacías, digamos, en una semana o 2 semanas de entrenamiento más o menos para llegar a esto? Pues mira, para un lado largo, o sea, para un lado de estos, ¿no? Lo que haces es que entre semana empiezas a nadar. O sea, hay mucho nado con intervalos rápidos, este, de cienes con intervalos de 1:45, ¿sí? Combinados con un poco más de distancia. Siempre hay alguna parte de técnica, sobre todo al principio de la temporada, por ahí de enero. Las temporadas casi siempre empiezan en enero, digamos. Los nados son eh, julio, agosto, septiembre, porque es cuando hace más calor y los lugares fríos, que es donde normalmente nadas, tienen mejor temperatura. Entonces, al principio de año, es un poco más de técnica, es más fuerza, y empiezas a nadar al principio de año pues, unos 4 kilómetros al día y algo así, y vas haciendo nados, sobre todo mensuales, donde lo que quieres es tener más tiempo en el agua. Entonces, tal vez estás 3 horas nadando en enero, 4 en febrero. Por ejemplo, para Manhattan, el pico son 6 horas nadando por ahí de mayo, junio. Y entre semana estás nadando, tal vez llegas a un pico de 5 kilómetros diarios, más yo hacía 2 días de gimnasio y de cardio. Porque además, pues correr o la bici te complementa muy bien porque hace que Claro. eleven tus pulsaciones. Cuando estás en el agua, generalmente no se elevan tanto. Entonces Ujú. necesitas elevarlas de otra forma. Yo los elevo o corriendo o en la bici, ¿no? Entonces, un par de veces a la semana, eso ayuda mucho. Entonces, sí, y tal vez ya para otros nados llegan a dar hasta 6 kilómetros diarios, con nados más largos en fin de semana, ¿no? Tal vez de 7, 8, 10, más los que eran como por horas, que lo más que llegan a dar para otros nados, un pico de 8 horas de Órale. entrenamiento. ¿Y esto dónde, o sea, lo hacías en alberca o ya lo hacías en aguas abiertas? Ya cuando son, no, cuando es por tiempo es en aguas abiertas. Y la otra cosa que es importante es como el agua es fría, entonces te tienes que aclimatar. Entonces, o vas a mar o a lagunas frías, o también hay una alberca a la que vamos que es fría, fría. O sea, que Fría tú de la puedes verdad. encontrar. ¿Ah? Fría de verdad. Fría, ¿verdad? O sea, si la puedes encontrar en febrero a 12 13 grados. Y lo Órale. más que llega a subir es a 17. Entonces, sí, el frío es muy duro. Entonces tienes Claro. que prepararte para el frío. Oye, ¿y cómo combinabas todos estos entrenamientos y que también comentabas que decidiste cambiarlo justo con tu plan de nutrición y todo? ¿Cómo lo combinabas con tu trabajo, con tu día a día, con todo lo que hace una persona, digamos, normal? Pues mira, era difícil, sobre todo porque
fuera de la última corona, o sea, todo el resto lo hice. O sea, yo dirigí una empresa que era, teníamos 1,500 personas. O sea, sí era una empresa que tenía un chorro de gente, que tenía pues, bastantes presiones. Este, una gran ventaja es que mi alberca estaba pegadita a la oficina. Entonces, eso me ayudaba mucho para poder, pues, digamos, ahorrarme tiempos de traslados y demás cosas. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cuando lo hablaba con un amigo que hizo lo mismo y como que decíamos, no, pero es que antes tenía más tiempo. No, antes no tenías más tiempo. Lo que pasa es que cuando algo es muy importante para ti, acomodas el resto de las cosas para que eso funcione. Entonces, pues, o sea, las tal vez 2 horas que nadaba entre semana, o sea, pues no las tocaba a nadie y no me importaba, o sea, no las tocaba a nadie y eran prioridad y pues las defiendes, ¿no? Este, eh, Comer bien y no tomar y demás influye mucho en tu vida social, porque hay gente a la que le empieza a dar flojera, que no quiere, ¿no? No hace nada. Sí, claro. Incluso Esta si persona yo se volvió llegaba, ya muy aburrida, ¿no? El típico, ¿no? Ujú. sí, o incluso si llegaba a salir con alguna chava, pues no quería, porque me decían, o sea, me decían, ¿a poco me vas a dejar tomar sola? Y yo, sí, así va a ser. ¿Sí? Sí. Entonces, sí cambia, o sea, la vida, o sea, sí hay un cierto sacrificio que tienes que hacer, sobre todo en el periodo en el que estás entrenando muy fuerte para algo. Este, Creo que siempre puedes tratar de compaginar, pero hay cosas, y yo siempre me decía, no sé, un amigo o alguna chava, o sea, me decía, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, no pasa nada si lo dejas de hacer. No, no, sí pasa. Porque el momento en el que tú empiezas a hacer concesiones, se va toda la fregada. O sea, cuando tú tienes un objetivo así bien claro, no hay concesiones. O sea, suena muy rudo, pero no hay concesiones. O sea, Claro. tienes que hacer lo que tienes que hacer y punto. Y después, o sea, después ya las harás, pero si quieres conseguir algo, no hay concesiones. O sea, tienes que hacer todo lo que esté en tus manos. Sí, claro, es muy importante aprender a priorizar justo estas cosas, ¿no? Que a veces no logramos encontrar el equilibrio. Yo me acuerdo mucho ahorita que dices esto de que tenía cerca la piscina para entrenar cuando estabas trabajando. Cuando entrené para mi primer maratón, pues el ritmo de trabajo estaba pesado porque estaba yo sola, no tenía como mucha ayuda en otros como aspectos del área en la que estaba o estoy, pero lo que hacía era irme a correr en la comida, justamente. Decir, bueno, pues para mí es importante seguir entrenando, necesito entrenar porque viene mi maratón y se vuelve prioridad, como dices, y empiezas a hacer los sacrificios, que buscas los tiempos y que si ya no tienes comida o en la hora de comida y todo, pues sí tienes que empezar a adaptar porque pues tenemos mil y un cosas que hacer y pues no tenemos como esas ventajas que tienen los atletas que son atletas 24/7, que solo se dedican a eso, ¿no? Nosotros Sí. tenemos que trabajar, que si sacamos a los perros, que si esto, que lo otro. Y ya que nos contaste esto, ya que hiciste tu primera corona, cómo fueron las dos siguientes? Pues mira, de ahí, yo creo que otra cosa que digamos que como que empecé a entender después de Manhattan y rumbo a Catalina, el siguiente fue Catalina, que es curso de Catalina Los Ángeles, es un curso más largo, más complicado, el agua es fría, y ahí en lo que me clavé mucho más fue en el tema de la mente, ¿no? O sea, de la cabeza, cómo funciona en eso. Porque pues cruzar esto y un maratón y escalar una montaña, más, son asuntos que para mí son mentales, son 80% mentales. Tienes que tener una base física, pero son mentales. Entonces empecé a escuchar un montón de gente. Porque lo que me costaba trabajo ahí era el frío. O sea, el frío era muy complicado. Entonces, las primeras veces que me empecé a enfrentar al frío real, de nadar en 13 grados, 12 grados, cosas así, o sea, la primera vez se me colapsaron los pulmones, ¿sabes? Como que la quijada se me movía, o sea, era feo. Entonces fue como que la segunda parte más, muy interesante de pues, mi aprendizaje y que estuvo basado en escuchar a mucha gente que había hecho cruces largos, ¿no? Este, o cosas parecidas. Y entonces entender cómo funcionaba mi cabeza y qué tenía que hacer yo para lograr
pues vencer la serie de obstáculos que tenía en ese momento para lograrlo. Y creo que ahí como que entendí un montón de cosas, ¿no? Entendí, por ejemplo, la importancia de visualizar, ¿no? De visualizar lo que quieres hacer y dónde vas a estar y qué es lo que, ¿no? A qué te vas a enfrentar, de cómo planificar un nado, ¿no? O sea, cómo poder ir construyendo como distintos escenarios que te ayuden, ¿no? Yo digo que hay una cosa que es como tener callo mental y es como someterte a situaciones complicadas y dolorosas y demás para que tu cabeza sepa aguantar el estrés, porque el Claro, claro. estrés es difícil de aguantar, ¿no? Encontrar como tus razones para acabar algo. O sea, hay como ciertas cosas que fui trabajando y no me las inventé yo, fui escuchando gente, ¿no? Y leyendo y demás. Y así llego a Catalina y Catalina, pues de nuevo, es un cruce que a mucha gente le da miedo porque hay tiburones. Esa zona es una zona de tiburones. Entonces, pues, son 34 más o menos, pero te digo, sales de noche, entonces te cruzan un barco, llegas a la isla y de nada, a las 10 de la noche sales más o menos, sales hacia Los Ángeles. Y entonces, pues o sea, la noche es increíble. Me entrené mucho de noche yo también para que no fuera raro para mi cabeza. Y lle- llegué como a las 10 horas, tuve una crisis importante porque me dolían mucho los hombros. O sea, al momento se te junta todo, entonces me duelen los hombros, qué tal que hay un tiburón, y tengo frío y demás cosas. Yo creo que Pero es como el también, famoso muro que también enfrentan los maratonistas, ¿no? Pero el muro es en el agua, más o menos. Sí, ¿no? Como el muro de los maratonistas, pues así, pero sí. en el agua. Sí, lo que dicen de este muro en el agua es que tienes tal vez 3 o 4 en un lado, o más, ¿no? Pues 6 tal vez. O sea, tienes como varios muros porque es mucho tiempo. Entonces, o sea, el Catalina lo crucé en 12 horas 55. Entonces ya fue un nado largo, ¿no? Y complejo. Entonces, pues, hay Bastante. momentos en los que te duele y donde te cansas, ¿no? Entonces, ahí es muy importante cómo pues, logras centrar tu cabeza a que lo que es importante es acabar, ¿no? Cómo logras distraerla. Y yo hago una cosa, para mí es muy importante cuando estás en un momento de mucho estrés, tratar como de desdoblarte y decir, a ver, hay que tener calma y yo me voy a hablar a mí. Entonces, si yo me traslado a un momento, digamos, de tranquilidad y en este multiverso en el cual yo me puedo hablar a mí de fuera y decir, a ver, ¿qué harías en este momento? ¿Qué tienes que hacer? Entonces, cuando te puedes hablar a ti mismo y te puedes tranquilizar y decir, a ver, estás aquí, sí puedes. ¿Qué puede resolver de esto? El frío no lo puede resolver, no puede resolver el hombro. El hombro tal vez sí cambiando la postura, vamos a ver qué hacemos. Y así fue un poco. Este, y cuando llegué, pues sí, o sea, fue mucho más gratificante porque fue mucho más doloroso. Todo el proceso fue mucho más complejo. O sea, aguantar el frío, había que subir un poco de peso para aguantar el frío. Entonces, pues, así es la segunda corona y me siento ahí, el rey del mundo cuando acabo porque pues, sí me dolió mucho. Sí, claro, después de tanto sufrimiento, lograrlo ha de haber Un sido error. un éxito. Sí. Y bueno, de ahí viene el canal, ¿no? El canal de la Mancha. El tema del canal es como el cruce mítico de los nadadores, de aguas abiertas, es muy complicado. El agua es más fría y además se nos atravesó la pandemia. Entonces, eh, o sea, cruzar el canal de la Mancha fue muy complejo en todos los sentidos, ¿no? Pero fue complejo desde año y medio antes porque no había dónde nadar, había que encontrar albercas. Entonces encontré una alberca muy lejos de mi casa. Iba a buscarla y atravesaba la ciudad, una alberca fea, donde había, o sea, no estoy exagerando, había cucarachas y había que quitarlas del agua para poder nadar, porque estaba muy olvidada, pero pues ahí podía nadar, era el único lugar donde podía nadar. Entonces, y además las cobraban carísimo. Pero bueno, Uf. ahí iba, nadaba y tenía un amigo con el que íbamos a hacerlo y otras 2 amigas que iban para Catalina, entonces pues con ellos estuve entrenando, buscando lugares, y luego pues había un tema como para poder salir a Inglaterra porque no había, o sea, nos cambiaron el semáforo en Inglaterra, tuve que salir un mes antes, estuve esperando un mes en Dover, que es la costa de la que sales para cruzar el canal, y y ya que estaba en Dover, pues vi que no se podía salir porque había malas condiciones, y vi que mucha gente, y gente que es como nadadores buenos, reconocidos, se tronaban.
Entonces como que te entra la inseguridad, ¿no? O sea, todo el tiempo en tu cabeza está, "Puta, no voy a poder". O gente que yo conocía que nada bien hacía tiempos largos, ¿no? Entonces, este, pues fue muy difícil la espera de nuevo es la cabeza, y ya cuando por fin pude salir, ¿no? Se me dijeron que iba a salir tal día. Te dicen un día antes, estoy listo, y las 24 horas antes de salir, mi cabeza pues era como para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. O sea, por un lado decía, no, si puedes, ¿no? Te motivabas, y por otro lado decías, soy un farsante, yo que aquí un poco, o sea, esto, ¿no? Es una locura. Y así me la pasé 24 horas, ¿no? O sea, no pude dormir bien. Y ya por fin, de nuevo hay como el barquito te recoge en el puerto, te lleva a una playa en la que tú te avientas a la, sí, te avientas del barquito a la playa, levantas la mano y te avientas, empiezas a nadar. También salí de noche, como a las 11 de la noche. Y yo sí me acuerdo, me acuerdo muy claramente del camino de la playa, del puerto hacia la playa, que fue una navegación como de 20 minutos. Y yo generalmente voy como poker face y no veo nada más. Luego ya empiezo a bromear un poco, pero al principio voy como, pues estoy como concentrado en lo que estoy. Pero la verdad es que en ese momento sí tenía miedo, ¿no? Porque además pasa esta cosa que pues sí todo, o sea, la gente que es como de esta comunidad de nadadores, hay como las páginas y donde publican y los como pequeños medios de esto, y pues estar al pendiente, ¿no? Entonces, ¿Qué pues van a pasar? también hay como esta vergüenza, orgullo, lo que le quieras llamar, ¿no? De que pues no puedo tronar, ¿no? Pero más allá de eso hay como una cosa muy personal, ¿no? Es un tema tremendamente personal, porque más es un deporte en el que vas solo, o sea, solo, ¿no? Y no hablas con nadie o hablas muy poco durante mucho tiempo. Entonces, yo tengo dos escenas muy claras, que para mí han sido como, porque además, sí creo que tienes que agarrarte de lo que puedas. Y me acuerdo como de varias cosas que he visto y que me han motivado, pero a alguien cuyo nombre no diré porque no es la mejor referencia del universo, pero dijo alguna vez en una entrevista que el, la, 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 la presión es un privilegio. Y yo estoy convencido de que eso es cierto, ¿no? O sea, tener la presión de hacer algo ahí, por ejemplo, eso, es un privilegio porque no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Entonces, no todo el mundo tiene la oportunidad de jugar una final de algo, ni de correr una. O sea, no todo el mundo tiene eso. Entonces, estar presionado para poderlo hacer es un privilegio. Entonces, hay que asumir el privilegio y asumirlo bien. Entonces, este, pues más bien me sentí agradecido, y agradecido conmigo mismo, ¿eh? No necesariamente con nada más, pero pues agradecido conmigo mismo y con, pues, no sé, lo que había pasado, de poder intentarlo, ¿no? O sea, creo que tener la posibilidad de intentarlo es algo bueno. Entonces, bueno, pues ya, me levanté de noche, nadé y veo muy concentrado en lo mío. Fue complicado un poco porque, no sé, la panza no iba muy bien, porque además como sí tienes que subir más de peso para el canal, entonces físicamente no me sentía tan fuerte como por ejemplo en Manhattan. O sea, Ok. estaba fuerte, pero no me sentía tan bien. Pero cuando iba, no sé, llevaba como 10, 12 horas, porque nunca me gustaba el reloj. Me dijeron, vas muy bien, y como me dieron algunos datos del barco, dije, pues sigo bien. Y entonces yo pensé que iba a llegar a Francia pronto, porque se veía. Lo que es muy impresionante del canal es que como la marea sube y baja cada 6 horas, entonces se mueve mucho. Y tú yo de repente yo ya veía una punta y decía, ya voy a llegar. Pero como se mueve la marea, ¡pum!, de repente estaba acá y de repente al otro lado. Entonces, cuando yo estaba por entrar a Francia, había una corriente que cruzaba, ¿no? Y no me dejaba entrar. Salimos 5 personas de Dover y solo llegamos 2 porque a Órale. los otros 3 se los llevó la corriente. Estaba un ruso grandotote adelante de mí, pero la corriente se lo llevó porque empezó muy rápido. Y pues yo como que el último cacho, o sea, generalmente te dan algo de tomar muy rápido, cada media hora, y ahí me tuvieron como hora y media sin nada, porque me dijeron es que si te paramos la corriente nos va a llevar, o sea, necesitamos no parar. Claro, avanzar, 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 ¿no? Sí. Entonces ya hasta que por fin la logré cortar, y sí estaba muy cansado. Y de ahí ya faltó todavía como una hora,
y ya llegué hice 15 horas, 13 minutos, y ahí acabé, y sí fue como una emoción, pues muy importante, porque fue como concluir un proceso largo, donde pues, para mí sí, en algún momento de la vida cruzar el canal era algo que yo lo pensaba como imposible, ¿no? Y al final, cuando lo logras, tú redimensionas de nuevo, ¿no? Lo que es posible y lo que no es posible. Entonces, eh, sí, como que concluí un periodo, pero el periodo creo que te lo llevas, o sea, lo que acabas o el proyecto te lo llevas puesto, ¿no? Porque te da seguridad, te da un montón de aprendizaje, es lo que dicen algunos nadadores, o sea, lo que es importante, digo, no son nadadores, es todo el proceso, ¿no? El proceso es lo que es importante. O sea, lo que tienes que hacer para poder llegar ahí es lo importante. Y ya, obviamente, si lo cumples, si lo logras, pues mucho mejor. Sí, claro que qué nervios estar como en tus aletas, por así decirlo, pero qué chido, qué padre que nos puedas contar todo esto, porque yo creo que muchas personas no dimensionamos justo todos estos, como todo el proceso que se tiene que lograr para que alguien logre algo tan grande como lo que tú hiciste, por ejemplo, que decimos, no, sí, pues se prepara y nada y entrena, pero al final sí hay una preparación mental que no es fácil porque pues, sabemos que también nuestra mente puede Sí, provocarnos enfermedades, lastimaduras, todo, y también puede hacernos ganar, puede hacernos llegar a la meta, y también pues el cuerpo y en condiciones, pues como lo comentas, ¿no? Que estarte enfrentando, porque por ejemplo uno corre y en un maratón y que tú te enfrentas a, sí, puede ser lluvia, mar, pero no es algo que te esté cambiando de dirección, por ejemplo, como son las mareas, ¿no? Que de repente vas a un lado y luego al otro y así. Entonces, qué padre, muchas felicidades por lograr eso. Y gracias. después de que ya lograste algo tan grande, tan impresionante, que lograste desbloquear ese imposible, ¿qué sigue? ¿Qué te esperan los siguientes años o qué objetivos nuevos? Mira, yo ahorita lo que estoy pensando hacer es, a la segunda mitad de este año es algo largo en México, quiero hacer un lado largo en Oaxaca, que tenga también como un propósito, o sea, como que estuve pensando mucho tiempo, entonces quiero que tenga como un propósito mucho más claro de temas de concientización, sobre todo temas de cuidado del mar, de cuidado de las playas, y en ese sentido quiero hacer un lado largo que idealmente sea el lado más largo que se ha hecho en esa parte del Pacífico, este, y eso lo estaría pensando para la segunda mitad de este año. Y ya después, para el siguiente año, pues sí regresar a los nados que estén, a nados internacionales, pero este año quisiera hacer algo, el plan es hacer algo más largo en México, en Oaxaca, que además son rutas como un poco más salvajes y que no son tan exploradas, y entonces pues, es un poco más la aventura de ver qué pasa. Pero sí preparándose para un nado de arriba de 30 kilómetros que valga la pena, ¿no? Y que sume algunas voluntades pues, para generar conciencia de la necesidad de cuidar las playas y el mar, ¿no? Sí, claro que también es muy importante en ese tema porque pues creo que es muy conocido justo toda la contaminación marina que hay por todos lados, no nada más digamos en México, sino en todo el mundo, ¿no? Sí, la contaminación marina y la sobreexplotación que hay De de los mares, recursos. ¿no? Esta tentación que ahora hay de explotar el Pacífico para, este, tienen los australianos para sacar materiales para las pilas de los coches eléctricos, que es una locura, ¿no? Si lo hacen, ahí sí pueden acabar con nosotros, ¿no? Con la especie. Entonces, sí creo que hay que, o sea, generar más conciencia sobre ese tema y creo que en la medida en la que puedas ir atrayendo un poquito de atención hacia eso, está bien. Qué chido, pues ya estaremos pendientes para que nos cuentes después cómo te va o ir o a ver a qué podemos hacer también que desde este lado también podamos ayudarte a lograr con esta nueva meta. Va, muchas gracias. Y Gonzalo, una última, ¿qué es lo que tú pudieras decirle a la gente que aún no se anima a hacer ejercicio, o que entrar como al mundo fit, que le da miedo a lo mejor el tema de la edad, el tema de su apariencia o cualquier otro tema que no los ha logrado acercarse?
hacer ejercicio, etcétera. ¿Qué les podrías decir tú? No, yo creo que de entrada la edad nunca es una limitante, ¿no? Yo conozco gente en los 70 que siguen nadando y siguen haciendo ejercicio y siguen haciendo de todo. O sea, la edad no es un problema. Y yo creo que cuidarse, hacer ejercicio más, no tiene que ver con verse bien, no tiene que ver con romper récords, no tiene que ver con... Tiene que ver para mí con sentirse bien. O sea, yo creo que no hay nada mejor que sentirse bien. O sea, cuando tú te sientes... Porque además, creo que la cosa de sentirse bien físicamente es que te acabas sintiendo bien anímicamente y creo que empieza a generar círculos virtuosos en tu vida. O sea, cuando tú te vas sintiendo... O sea, es bien sencillo. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, tal vez piensas, bueno, digo, puedes pensar de otra manera, pero puedes pensar, pues tal vez como sano, porque ya que ese ejercicio, pues me cuido y como bien, ¿no? Y ya que comiste bien, hiciste ejercicio, pues tal vez se te ocurra hacer un par de cosas más productivas por tu vida. Y entonces en ese momento empiezas a generar círculos que son virtuosos y empiezas a, pues construir dinámicas más positivas para tu vida. A ver, te voy a decir, para mí es bien fácil, o sea, cuando empecé a nadar, de repente dije, bueno, fumaba, entonces mejor no fumo hoy porque mañana voy a nadar. Y entonces mejor me siento mejor. Y luego, igual, pues, cuando fue un centro a dar más duro, era, no va a tomar porque pues, me siento mejor cuando nado y no tomo. Y cuando menos piensas, empiezas a tener una vida que es más sana. Y con esto no quiero decir que hay que vivir como monje tibetano, ¿no? O sea, no, pero sí creo que tener dinámicas más sanas te hace sentir mejor. Eso tiene que ver con eso para mí, con sentirse mejor, con sentirse más feliz con la vida que tiene uno, ¿no? Y creo que hay que hacerlo aunque sea por curiosidad, o sea, saber qué pasa si te sientes mejor, ¿no? O sea, si Claro. físicamente, mentalmente y anímicamente te sientes mejor. Y porque además, pues, es el único cuerpo que tenemos, entonces, y es la única cabeza que tenemos. Sí creo que, pues, hay que cuidarlas, ¿no? Claro. Pues ya escucharon la mejor, lo mejor para hacer, empezar a hacer ejercicio es explorar cómo sentirnos bien. Así que no duden en que si hoy ya entrenaron, ya sabrán que se pueden sentir mejor. Si no han entrenado, sabrán que si entrenan, a lo mejor todos los problemas del día, del trabajo, de la familia, de la pareja, lo que sea, a lo mejor pueden pasarse mejor o sentirse menos pesados si entrenas. Y si no has entrenado, anímate. Hoy puede ser el mejor día para empezar. Gracias, Gonzalo, por compartirnos toda tu experiencia nadando. Te admiramos mucho y estaremos pendientes de qué más haces para que podamos seguir impulsando el deporte en la vida mexicana. Muchas gracias, Excel, que estés muy bien.